diciendo que la humanidad no está apreciando la disciplina del Señor como hijos, y entonces si no apreciamos la disciplina del Señor, seguiremos siendo tratados como bastardos. La humanidad entera, el mundo entero estamos bajo esa situación. Entonces tenemos que tener especial cuidado de estas palabras. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué es lo que quiere la humanidad en este momento? Quiere desmayar, porque Dios está reprendiendo a la humanidad porque quiere adoptarlos. Es como si estuviéramos, ayer tuve la oportunidad de, en medio de chiste y chance, hablar de los niños buscan su hogar. Entonces el niño busca su hogar, alguien que los adopte, alguien que pueda brindarles un hogar, una protección, un cuidado, pero también una orientación, una autoridad, una disciplina, una dirección, un ejemplo, un testimonio. Eso es un niño que busca el hogar. La humanidad está huérfana. Hablando del mundo entero, está huérfano. Y Dios quiere adoptarlos, quiere llamarlos hijos de Él, pero es necesario que no desmayen cuando el Señor disciplina, que no nosotros soportemos la disciplina del Señor, porque si no la soportamos no va a haber paternidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos disciplinan? La expresión más común es quejarnos. ¿Qué dicen los hijos cuando el papá trata de disciplinar en la casa? Cuando el papá trata de disciplinar en la casa, los hijos dicen, pero hay muchos hijos de... Pero papá, usted ya deje tanta regañadera, es que usted sí no sé qué, es que sí sé más. Y entonces, cuando el papá quiere hablar y va a amonestar, entonces todo el mundo quiere despreciar la corrección. Pero cuando es para dar dádivas, cuando es regalitos y cuando es cositas agradables, entonces, ahí sí como dijo el Chapulín, es lo máximo. Entonces tengamos cuidado porque eso es lo que está pasando en la actualidad. Nosotros no debemos pensar que esto está fuera del control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. No hay nada que esté por fuera del poder y de la autoridad, de la soberanía de Dios. Y Dios a través de esto le está diciendo al mundo, ustedes están huérfanos, separados de mí, oiga bien, separados de nuestro papá. Nada podemos hacer. Y aquí nos va a dar el día de San Blando, que no se sabe cuándo, si nosotros como nación, nosotros como iglesia también, porque eso también es para la iglesia, despreciamos la disciplina del Señor, si desmayamos cuando somos reprendidos por Él, entonces nosotros vamos a perder esa paternidad. Y entonces nos tocará ir a sufrir. Dios quiere que nuestra nación se arregle. Pero para que eso se arregle, hay que aceptar la paternidad de Dios. Dios nos está diciendo, ustedes están huérfanos. Ustedes separados de mí nada pueden hacer. Eso no lo vamos a arreglar nosotros humanamente. Es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Y el primero que tiene que dar el ejemplo es ¿quién? Bueno, no contestan porque sé que si hablan todo el tiempo. Es la iglesia. La iglesia es la primera que tiene que dar el ejemplo de volverse al Señor. Porque nosotros estamos haciendo lo de Malaquías. No, pero si es que yo voy al templo. Sí, pero ¿cómo llega? Cojo. Sí, pero es que yo voy al templo. Sí, pero llega tuerto. Sí, pero es que yo voy al templo, pero llega sordo. Sí, pero yo voy al templo y llega a dormirse. Sí, pero yo voy al templo, pero a criticar, a juzgar, a murmurar, a cuestionar. Entonces... Padre, 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 y que sí, no, eso se nos va a acabar ahí. Dijo, vamos a sacarle el nombre del Señor con padre y padre y padre. Pero Él comienza y nos dice, hijo, hijo, hijo. El día que seas mi hijo, el día que te parezcas a mí, yo puedo decir, este sí es hijo mío. Pero todos me llaman padre y ninguno quiere hacer mi voluntad. Todos me llaman padre, pero ninguno me quiere obedecer. Todos me llaman padre, pero ninguno se parece a mí. Como que es un paquete chileno, ¿no? Ahí sí como dicen por ahí, cuando en el mundo secular se ocurre esas infidelidades, lo que trató de hacer David con Urías Eteo, ¿cierto? Que le trató de meter el hijo de él a Urías, ¿sí? Tratando de enredar ahí la piola, ¿no? Entonces cuando hubiera nacido el niño, te dice, pero ese niño no me parece a mí. Entonces le dice, papi, papi, dice, pero es que este no tiene cara de ser mi hijo.
Así a veces nos pasa cuando nos dirigimos a Dios. Y entonces Dios, ¿qué nos puede contestar cuando le decimos Padre? Vamos a recibir un favor de Dios cuando estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Realmente vamos a darle buenas dádivas a nuestros hijos si se están portando mal, si nos desobedecen, si nos deshonran, si nos gritan, si se levantan contra nosotros, si son irrespetuosos, y entonces le vamos a dar todo. No lo hacemos nosotros, que somos injustos. Ahora Dios, que es un Dios justo y poderoso, nos preguntará en este momento, porque la gente quiere buscar de Dios y no es que esté mal. Pero no es buscar a Dios a ver cómo apaga este incendio, no es buscar a Dios a ver cómo nos resuelve este problema, sino es realmente ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios yo tengo que pasar por ese molde que el Señor tiene para adoptarlo, ¿no? No sé si ustedes saben, pero la adopción, eso tiene un papeleo, ¿no? Eso no es tan fácil. Entonces, así mismo también Dios nos pone en un papeleo. No menospreciar la disciplina del Señor es el primer documento que nos pide el Señor. El segundo es no desmayes cuando eres reprendido por Él. El segundo, ¿no? Y dice el tercero, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El hecho de que seamos hijos no quiere decir que no haya momentos que nos portemos mal. Pero Dios, ¿qué hace? ¿Nos desecha? No, Dios tiene un conducto regular para los que somos hijos. Primero nos exhorta, después nos disciplina, después nos reprende. Y si no hacemos caso, pues ¿qué hace? Ya se la ganó, como le dicen por ahí los padres, se la ganó. Nos tiene que azotar. Y la humanidad entera fue exhortada, disciplinada desde muchos años, y en este momento está siendo azotada. De nosotros depende, hermanos. Empecemos por nosotros, porque desde la humanidad sé que también Dios está obrando en ellos, tiene el control de eso, pero empecemos por nosotros, ¿sí? No desmayemos, no claudiquemos, no retrocedamos, no menospreciemos a un papá que nunca nos va a castigar si no lo merecemos. A un papá que no nos va a dar cosas si no nos las hemos ganado. Porque Él lo dice, Él no tiene por justo al malvado, ¿sí? Ni tiene al pecador por inocente. Dios es fiel, realmente su paternidad vale la pena. Él vale la pena. Entonces cada uno de nosotros, frente a esos interrogantes de Dios, qué bueno sería preguntarnos eso, ¿no? Yo soy hijo de Dios, Señor. Tú me consideras mi hijo, me parezco a ti, Señor. ¿Qué tal que Dios nos hiciera? ¿Cuál hijo? ¿Por qué me llamas padre? Usted ni se parece a mí. Las obras del diablo hace. Uy, fuerte. Nos dejaría a nosotros pensando más bien, ¿no? Me llaman padre porque necesitan un favor. Me llaman padre porque necesita que lo sane. Me llaman padre porque necesita un milagro. Pero cuando yo he necesitado a mi hijo que me dé honra, no me honra. Cuando he necesitado a mi hijo que me respete, que me obedezca, que me haga caso, entonces ahí no hay hijo. Entonces, para que nos hagamos esa interesante y bonita reflexión, amén. Vamos a avanzar porque si no, no vamos a alcanzar ni a llegar a la mitad. Bueno, vamos con el segundo interrogante del Señor. Bueno, espero que estemos entendiendo la idea de la enseñanza, ¿no? El segundo interrogante del Señor es: me dicen Señor, pero no se sujetan a mí, ¿no? Esa es la otra expresión, la otra interrogante del Señor. La palabra Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Había tanto miedo por pronunciar el tetragramatón, ¿no? Ustedes saben que el tetragramatón son las 4 consonantes que componen el nombre de Jehová. El hebreo es consonántico y no es vocálico, no contiene vocales. Entonces había temor de pronunciar el nombre de Dios. Dice que el sonido del nombre de Dios es como el sonido del diafragma cuando respiramos, ¿no? Por eso tiene mucha relación de todo lo que respire, alabe a Jehová. Las vocales que encontramos ahí en Jehová no existen en el original, ¿sí?
Esas vocales fueron sacadas del nombre que la gente o el pueblo judío tomó para referirse a Dios y no tener que pronunciar el tetragramatón o decir Yahweh, ¿no? Entonces utilizó el nombre de Adonai, y Adonai quiere decir Señor, ¿sí? Y cuando hablamos de Señor, Señor, ¿no? Porque nosotros somos buenos para llamar Señor a Dios, ¿no? Señor, Señor, Señor. Y entonces le decimos Señor, pero no nos queremos someter a Él. Entonces quiero que vayamos a mirar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Evangelio de San Lucas, hay un hermanito que se ha acomedido, o hermanita, ¿no? Porque yo casi no he escuchado ahí las hermanitas, últimamente no sé qué pasará por ahí con ellas, pero bueno, esperemos a ver si de pronto aparece por ahí alguna. Lucas 6, 46 al 49, si alguien me publica ahí en el chat las citas bíblicas, porque a algunos de pronto se les pasa y no la tienen presente. ¿Listo? ¿Quién es el lector? A ver, pastor. Bien, hermano Fabián. Caballero, repite. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Entonces aquí encontramos esa bonita expresión, ¿no? En el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 46 y 49, nos habla de la expresión Adonai, ¿no? Señor, Señor. Es refiriéndose a Dios, refiriéndose a Jehová de los ejércitos, refiriéndose a la divinidad. Y entonces dice aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces el Señor nos hace la pregunta ahora a nosotros. Nosotros decimos Señor, Señor, Señor. Pero se supone que si Él es el Señor, ¿nosotros qué venimos siendo? Los siervos, ¿verdad? Los servidores. Nosotros venimos a ser los que estamos bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su voluntad, bajo su dirección. Entonces la expresión Señor, Señor, pues nosotros sí la decimos, claro que sí. Y no es que ahora no la digamos, sino que debe ser consecuente la expresión Señor con el comportamiento de nosotros. Porque Él hace la pregunta y ustedes me dicen Señor, Señor, pero ¿qué saco con que me digan Señor todo el día? Es que hay gente que utiliza la palabra Señor hasta para pedir permiso para pecar. Y le dicen, Señor, tú sabes que yo tengo debilidad, yo ya no me aguanto más y yo voy a pecar. Y utiliza Señor. ¿Y qué sacamos con que diga Señor, Señor? Y no haga lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Lo que está escrito en su palabra. Lo que Dios nos dejó por enseñanza, lo que Dios nos dejó por doctrina, lo que Dios nos dejó escrito. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces la gente vive interesada. No estoy en contra de eso, ni estoy haciendo como una especie de aversión a eso, ¿no? Pero la gente se interesa mucho cómo son atormentadas las personas en el infierno y no están interesados por saber qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en vida, y aquí está en la palabra de Dios. Entonces hay mucho interés por lo fantástico, por el infierno, por los tormentos, por cómo van a ser atormentados los borrachos, cómo van a ser atormentadas las prostitutas, los homosexuales, los ladrones. Tormento es tormento. Entonces nosotros deberíamos estar interesados en
No decir, Señor, 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 muéstrame, Señor, Señor, Señor. No, sino, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Entonces, antes si ustedes miran el contexto de este pasaje, la anterior porción de enseñanza que está del 43 al 45 dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué era lo que estaba tratando de decir el Señor Jesucristo? Que muchos de esos fariseos eran conocidos por sus obras, eran conocidos por sus filacterias, por sus flecos, por sus vestiduras, porque estaban allá en los primeros asientos de la sinagoga, y el Señor le dice, no se fíen de lo externo, sino que por los frutos los conoceréis, porque me dicen Señor, Señor. Pero ¿qué pasa? No le hacen caso a Dios. Y ahí está el problema. ¿A qué le estamos haciendo caso nosotros? Es de ahí donde nos tenemos que hacer la gran pregunta, el gran interrogante que Dios nos hace. Señor, 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 ¿qué tengo que hacer? Pues lo que está escrito. Sencillo, es que no es complicado, no es una cosa del otro mundo, Dios no nos está preguntando como los misterios de las esfinges y de los babilonios y de todos esos. Ustedes se recordarán cuando en los babilonios y en los egipcios también, creo que es en los egipcios, sí, en los egipcios también pasó, para contar este suceso, ¿no? Allá tenían los adivinos, ¿no? Y los pararon enfrente de la esfinge, y si no daba con lo que la pregunta que tenía que se le hacía, tenía que morir. Entonces acá vemos que cuando traen a José, ya el faraón ya había determinado a matar a todos los adivinos porque ninguno interpretaba el sueño. Entonces viene José y lo interpreta, ¿no? Pasa también con Daniel y Nabucodonosor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios no es un misterio que tengamos que investigarlo de una manera extrasensorial. Ese misterio ya fue revelado y está en las Escrituras, ¿sí? Y hoy en día, ojo bien, porque lo que dice el Señor en su palabra en Mateo 24, las señales antes del fin, lo primero que advierte el Señor es, mirad que nadie os engañe. Y entonces nosotros nos dejamos engañar porque estamos buscando otra forma de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios, si Dios tuviera algo nuevo, sería un Dios cambiante. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Dios no tiene nada nuevo, porque si Dios necesitara de algo nuevo, Dios estaría incompleto. Dios no sería inmutable, sino sería un Dios cambiante. Mañana quién sabe cómo amanezca. Estamos como el paro, mañana no se sabe cómo estemos. Si hay transporte, no hay transporte. Entonces Dios sería como así. Mañana no se sabe qué tal que amanezca Piedro Dios y nos acabe a todos. Dios no es así, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? La pregunta, los interrogantes de Dios para con nosotros, que vivimos nombrando a Dios por todo, pero pues el Dios nos hace la pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo llamemos Señor porque vamos a hacer lo que Él dice. Si le decimos Señor y no hacemos lo que Él dice, ¿qué venimos a hacer? Semejantes a lo que dice Él. Construyó la casa sobre la tierra y vino la dificultad y se fue para el suelo. Hoy en día, y lo que va a venir, hermano, no estoy profetizando cosas malas. Lo que pasa es que son los que está escrito en la Biblia. Si hemos predicado que estamos en principio de dolores y dolores de parto, ¿ya nació el bebé? ¿Ya vino Cristo? Ya no. Estamos en principio de dolores. ¿Qué quiere decir? Que en los días que van a pasar, los dolores van a ser menores o mayores. Se supone que mayores, porque es principio de dolores. Y entonces las cosas que se van a presentar cada día van a ser más difíciles. Y si nosotros no estamos habituados a hacer la voluntad de Dios, nos vamos a dejar llevar por la voluntad de los hombres. Nos vamos a dejar llevar por lo que nos digan y no por lo que Dios nos dice. Entonces, si le vamos a llamar Señor, hagamos la voluntad de Él. Sometámonos a Él. Sujetémonos a Él. Comportémonos como está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No es una cosa misteriosa, no es una cosa, digamos, del otro mundo que no se haya descubierto.
Estamos descubriendo que el agua moja. Entonces, Señor, pero Señor, 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 la humanidad entera, hermanos, está invocando el nombre de Dios. Y no es que eso esté mal, es que Dios quiere adoptarnos a todos, pero esa adopción requiere también una sujeción. No es solamente decir Señor, sino es comportarnos como siervos de Dios. Amén. Vamos a continuar porque si no, no vamos a alcanzar. Bueno, entonces vamos con la tercer interrogante del Señor. Amén. El tercer interrogante del Señor. Me dicen refugio y no me buscan. Y vamos a ir a el Salmo 62, versículos 7 y 8. Para que nos lo lean ahí un hermanito, si es tan amable. Salmo 62, versículos 7 y 8. Y alguien que me escriba ahí en el chat, por favor, el versículo, para que no los hermanitos que de pronto están copiando, pues puedan copiarlo sin problema. Salmo 62, versículos 7 y 8. Amén. Bien, hermanito Carlos, gracias. Salmo 62, versículos 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Mire qué lindo es lo que es la escritura, ¿no? Y lo leemos y esto puede... Hay hasta Biblias de promesas de Dios. Y el problema no son las Biblias. El problema es que las promesas de Dios siempre tienen un principio teológico, ¿sí? Y el principio teológico es que siempre tienen una condición de algo, ¿no? Entonces, voy a poner este ejemplo. En la casa de todos ustedes hay techo para todos, pero el que llegue después de las 10 de la noche se queda por fuera, ¿no? Entonces todos sabemos que tenemos el techo y que teniendo el techo pues tenemos la camita, tenemos la dormidita, tenemos la comidita ahí guardadita y no hay problema. Pero si usted no llega, pierde esos derechos. No porque Dios se los quite, sino porque usted, al no venir a Él, no se hace beneficiario de eso que el Señor le está prometiendo. Y aquí, ¿qué le dice? En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y ¿qué más? Y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y entonces, ¿qué estamos derramando en este momento? Estamos derramando sangre, pero no estamos derramando el corazón. Si queremos que Dios sea el refugio, te dice, no, pero es que ustedes me llaman refugio. Pero salimos a refugiarnos en el compadre, en la comadre, en el hombre, en lo humano, en lo terrenal. Salimos a refugiarnos en la brujería, en la hechicería, bueno, en tantas cosas que el hombre se puede refugiar, en un trabajo, en el dinero, en una finca, bueno, en una forma, cualquier forma podemos crear nosotros para generar refugios, ¿sí? Y muchas veces en medio del refugio lo que estamos es buscando la muerte. ¿Qué dice Dios en medio de todo? Búsquenme de corazón. Porque ¿de qué me sirve que digan, Señor, tú eres mi roca fuerte? Y cuando hay un problema, nos resbalamos, nos caemos, nos apartamos. Entonces, ¿cómo así que roca fuerte? Roca fuerte se supone que yo estoy parado sobre la roca y de ahí no me mueve nadie. Pero nosotros estamos siendo movidos. Y nos mueven las emociones, nos mueven los temores, nos puede mover la parte económica, nos puede mover la cuestión del paro, el COVID, las pestes. Y van a venir cosas más graves. Y si estas cosas que son el principio de los dolores ya nos mueven, ¿cómo será cuando vengan las cosas más difíciles? Entonces, ¿dónde debe estar nuestra esperanza? ¿Dónde debe estar nuestro refugio? O sea, ¿qué sacamos con decirlo? Señor, tú eres mi refugio. Y cuando hay un problema, salgo corriendo.
Qué pena, Señor, pero no puedo volver. Qué pena, Señor, pero no puedo ir a la iglesia. Qué pena, Señor, pero no me puedo congregar. Qué pena, Señor, pero no, es que yo pues ahorita estoy ocupado, ¿no? Entonces, no es nuestro refugio. Lo decimos sí, pero realmente no lo practicamos. Nosotros muchas de esas veces lo que hacemos es buscar refugios humanos, refugios en los cuales vamos a ser avergonzados antes de que ser resguardados y protegidos. Yo veo pues con mucho agradecimiento, ¿no?, el caso personal y no es ni estoy desafiando el mundo espiritual ni nada menos, sino es de agradecerle a Dios que en medio de todo lo que estamos pasando, Dios me haya guardado, en lo personal hablo, ¿no? Sé que también en lo familiar podría hacerlo, pero hablo desde lo personal, en medio de todo lo que estábamos viviendo, pues de pandemia y todo, pues Dios nos ha guardado, ¿verdad? Que yo le agradezco al Señor todo eso. Y vemos que realmente si confiamos en Él y si nos rendimos en las manos de Él, pues Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Vamos a mirar la contradicción en lo que decimos y lo que hacemos. Isaías capítulo 28, versículo 15. ¿Dónde están los voluntarios? Ah, Amén. bueno, eso hoy apareció, eso está bien, las mujeres también están presentes en esta enseñanza. Bien, puede, hermana Cecilia. Dice la palabra de Dios, Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Amén. Entonces, habíamos hablado allí en el Salmo 62 que Jehová es nuestro refugio, que es nuestra roca fuerte, que ahí seremos protegidos, pero nosotros queremos protegernos con mentiras. Mire, esta es una historia del pueblo israelita. El pueblo israelita se alió con Egipto, ¿no?, en el contexto pues histórico de ese pasaje. Israel se alía con Egipto para ir contra los asirios o para protegerse de los asirios. Y entonces Egipto, pues nosotros sabemos que Egipto representa a Faraón, y Egipto representa la parte antagónica de Dios, ¿no?, lo opositor a Dios, porque Egipto y Faraón se opusieron cuando Dios los llamó a ser adoradores de él. Entonces es la oposición, ¿no? Es la parte antagónica, la parte oscura. Puede representar al diablo, como también Egipto puede representar al mundo. Y entonces, cuando nosotros decimos, Dios, tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi amparo, pero nosotros nos refugiamos, decimos eso, pero nos refugiamos es en el mundo. Nos refugiamos es en las cosas de Egipto, y Egipto es la representación de volver al mundo. Egipto es la representación de volver a las cosas que debimos haber dejado, y estamos haciendo es un pacto, pero es un pacto con la muerte. Estamos haciendo un pacto que nos va a dejar en vergüenza, y a esto le pasaba a Israel. Israel creía que al hacer el pacto con Egipto, ¿cierto?, un pueblo de ejércitos, un pueblo de batallas, un pueblo de estrategias, iba a irles mucho mejor que realmente confiar en que Dios era su fortaleza. A veces nos dejamos llevar por las multitudes, nos dejamos llevar por las apariencias, y eso nos hace sentir más seguros cuando lo tenemos todo, ¿sí? Y estamos viendo, hermanos, que va a empezar a escasear, ya está empezando a escasear el alimento, las cosas se ponen caras, es difícil conseguirlas. Hoy hay plata para conseguirlas, todavía hay, pero puede llegar el momento en que haya plata, pero no haya que comprar tampoco comida. Entonces, ¿dónde estará nuestro refugio? ¿A dónde correremos? ¿Con qué alianza iremos a hacer como este pueblo israelita, ¿no? Aliémonos con los egipcios. Esa gente nos cuida y con ellos estamos bien, vamos a la segura, vamos a la fija.
Entonces cada uno de nosotros a veces hace alianzas que no convienen y estamos abandonando el amparo y el verdadero refugio que es Dios, que es Jehová de los ejércitos, que es el Dios de los escuadrones de Israel, del cual no debemos desconfiar, del cual no debemos nosotros desmayar, del cual nosotros no debemos cambiar nuestra confianza, de quitarla de Dios para ponerla en los bienes materiales. Entonces uno dice, voy a poner mi testimonio, mi ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en el magisterio, yo fui advertido de parte de Dios que sobre mí iba a venir una prueba de fe muy grande. Y me recomendaron leer el libro de Job. Yo leí ese libro por ahí unas 3 veces, yo creo. Y yo lo leía y lo leía, aprendí muchas cosas del libro de Job. Pero cada vez que me decían, hermano, esposos nos decían así, esposo Sánchez Cáceres, prepárense porque es una prueba muy grande para ustedes. Y pasó un mes y luego pasaron 2 meses y luego pasaron 3 meses, ¿no? Entonces yo no entendí, digamos, el plan de Dios en ese momento. O sea, ¿por qué? Porque yo le voy a explicar por qué no lo entendí, por la acción que hice en ese momento. Después de pasados 3 meses, que no ocurría ninguna dificultad y yo andaba como a la expectativa de lo que podía llegar a pasar, entonces yo me eché la mano al bolsillo, ¿no? Y entonces yo me puse a reflexionar y dije, pues bueno, pues que una prueba de fe, pero pues ¿qué puede ser? Hombre, pues yo trabajo tengo, estoy nombrado, eso para que me saquen de ahí, eso yo lo veo como difícil. O sea, no, eso ahí estoy bien. Mi esposa también, los dos profesionales. Buen sueldo tenemos, ahorros tenemos. No, pues, que se venga lo que se venga a ver, ¿qué más le hacemos? Entonces, cuando yo expreso esa situación, ¿no? ¿En dónde tenía mi amparo? ¿En dónde estaba mi refugio? ¿En dónde estaba mi fortaleza? En el trabajo, en el sueldo, en el ahorro, en los bienes materiales. Ahí estaba mi fortaleza. Y cuando en esos días me llaman a decirme que mi esposa sufrió un accidente y que estaba entre la vida y la muerte, el mismo Señor me volvió a preguntar, ¿dónde está tu trabajo? Y yo, pues, ¿qué puedes hacer con tu trabajo por ella? Nada. ¿Qué puedes hacer con tus ahorros por ella? Nada. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer con tu sueldo por ella? Nada, Señor. Y ahí es donde uno se da cuenta que mire lo que dice el versículo, el que crea que está fuerte, mire que no caiga. Entonces, cuando estamos bien, creemos que estamos sobre la roca. Es que estoy sobre la roca y yo sé que yo sigo al Señor y mi mirada está en el Señor y yo tengo es mi mirada en el Señor y todo es de Dios y el Señor es mi fortaleza, mi refugio, y nos aprendemos hasta el Salmo 91 de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en que confiaré. Él me librará del lazo del cazador y la peste destructora, y con sus plumas me cubrirá debajo de sus alas, estaré seguro, escudo y adarga es su verdad. Y entonces yo digo, es que vea, ¿sí? Dios, estoy confiado, Dios está ahí y Dios me guarda y Dios. Pero cuando viene el problema, nos vemos que nos derrumbamos, se nos cae el castillo de naipes, se nos derrumba lo que creímos que estábamos fuertes, resultamos siendo débiles, ¿sí? Y a veces el que no hace mucha facha resulta siendo más fuerte, ¿sí? En medio de todas estas cosas que estamos